contar rápidamente. Había un hombre rico, muy rico, que había heredado muchas riquezas, grandes riquezas. De tal manera que su riqueza, el fruto de su riqueza, él no sabía dónde acumular más, no sabía dónde guardar más. Había abierto sus graneros, había guardado allí, y en pese de allí, de la misma forma multiplicaba. Su riqueza era enorme. De tal manera que él, después de haber guardado su riqueza, él dijo a sí mismo: alma mía, tienes mucha riqueza, ahora reposa, ahora come, ahora bebe, ahora regocija. Este era el pensamiento de este hombre rico. Dios le dice: necio eres, ¿acaso no sabes que hoy, esta noche, vendrán a recoger tu alma? Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel hombre que empieza a acumular riquezas, sus bienes se van. Pero aquel que acumula sus riquezas en el reino de los cielos, prevalecerá. Vamos a orar, hermanos, para empezar como tal. Quisiera que me acompañen en esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque me permites estar delante de mis hermanos, Señor, para poder explicar tu palabra, Señor. Qué gran privilegio, Padre. Señor, quiero orar por esta iglesia en especial. Señor, tú conoces a cada miembro de esta iglesia, a cada señor, a cada señora, a cada niño y a cada niña, a cada joven y a cada señorita. Te pido muy particular por cada uno de ellos. Mencionarlos sus nombres de pronto me olvidaría, pero tú sabes quiénes están en este lugar. Señor, tú conoces la intención de sus corazones. Te pido muy especial por ellos, porque deseo, Señor, que ellos, ante cualquier cosa, deseen hacer tu voluntad. Padre Santo, eso es mi deseo para ellos. Y ellos también, Señor, puedan tener ese mismo deseo. Padre, te pido también que en esta mañana tú me asistas, Señor. Yo soy muy débil, Señor. Es más, me siento incapaz de poder dar tu palabra, Señor. Pero utilízame, Padre. Que estas palabras, Señor, que cada hermano que agarre, sea pronto para aplicar en su vida, Señor. Que su mente, su corazón y su voluntad sea dominado por ti. Y de esa forma pueda encarar y enfrentar esta vida. Porque de esa manera, en ti, Señor, vamos a ser victoriosos. Porque tú nos diste muchas promesas. Y esas promesas se cumplirán. Amén. 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 Bien, vamos a... Recordando rápidamente, estamos en una serie del Sermón del Monte, ¿verdad? Vamos a recordar. Habíamos dicho en el anterior que Jesús había subido a la montaña, que estaba al lado del río Jordán. Junto con él había subido toda una multitud, y entre ellos estaban sus discípulos, ¿verdad? Y había también diferentes personas. Vamos a transportarnos más o menos 27 años antes de Cristo, mejor dicho, después de Cristo, cuando Jesús estaba en su primer año de ministerio. Jesús estaba instalando su reino mesiánico acá en la tierra, a través de toda esta serie que estamos viendo, lo que es el Sermón de la Montaña. Pero en esta ocasión, ustedes ya han visto, cada hermano ha venido a cada parte del Sermón de la Montaña que encuentra. Pero en esta ocasión, vamos a hablar de algo muy importante, que son de las riquezas, de los bienes materiales. ¿Quiénes no han añorado tener riqueza? Bienes materiales. El que dice no, yo pienso que va a mentir, así que mejor no viene, ¿verdad? De alguna u otra manera hemos deseado, y en esta mañana queremos compartir si es bueno o no ese deseo. Que el Señor nos ayude a poder tener eso bien presente, ¿ya? Pero hay una palabra implícita que entra en este texto que vamos a leer.
quiero que agarren esta palabra codicia. Y vamos a definir el mismo. Codicia es un deseo ardiente. Este término como tal es neutro, hermano. ¿Por qué neutro? Puede ser negativo, puede ser positivo, dependiendo de la interpretación que se le quiere dar. La codicia en sí no es mala, pero cuando se le enfoca desde un enfoque negativo sí es malo. Pero cuando se la maneja de una manera, por ejemplo, desear cosas espirituales, ¿es mala? No, es más, debemos desear. El Señor se complace que sus hijos deseen, así como un padre que un niño está deseando cierta cosa. El padre se goza ver a su hijo cuando le pide algo y le da, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de eso, la codicia. Para lo cual, vamos a leer, abran sus Biblias por favor, en Mateo 6, 19. Vamos a hablar de esta unidad de pensamiento y si nos ponemos de pie, yo leo el 19, ustedes el 20, vamos a leer hasta el 24. Y el 24, a una sola voz, vamos a leer todos, ¿ya? Entonces, a medida que hemos encontrado, vamos a dar lectura. Yo empiezo con la 19 y ustedes continúan con él. Y así en forma alternada leemos. Dice así la palabra santa de Dios. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido recorren, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie le puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Este sermón le hemos titulado, hermanos, la lucha contra la codicia del Dios Mamón. Vamos a ver en todo su transcurso en qué consiste todo ello. Lo hemos dividido en tres partes. Ya el primer punto lo hemos visto, la exhortación a la lucha contra la codicia. El segundo punto, razones para luchar en contra de la codicia. Y finalmente vamos a ver las consecuencias de no luchar contra la codicia. Habíamos definido que codicia es un deseo ardiente que puede ser visto desde un enfoque negativo a un enfoque positivo. Jesús, cuando está dirigiéndose a la multitud, está exhortando, primeramente, sin duda, a su rebaño. Si vamos a leer paralelamente, yo voy a dar lectura a esto, escuchen, hermanos, en Lucas 12, del 32 al 34, dice, escuchen nada más, hermanos, lo que es un pasaje cruzado, lo que está diciendo: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Jesús, al dirigirse a la multitud, al exhortar sobre el asunto de la riqueza, está dirigiéndose inicialmente a sus discípulos, es decir, como uno puede decir, a nosotros, sobre este asunto. ¿Cómo nosotros debemos manejar este asunto? Bien, Jesús primeramente va a hacer una exhortación negativa al decir el pasaje que hemos leído en el libro de Mateo: no acumulen para sí tesoros en la tierra,
donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Recuerden, hermanos, estamos leyendo, vamos a explicar y finalmente vamos a aplicar. Ese es el método que vamos a agarrar para que entiendan lo que estamos estudiando. Entonces, cuando Jesús hace lectura, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Primero, para agarrar la palabra codicia, hay que entenderlo a la luz de este pasaje que dice: porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es tesoro? Tesoro es lo que más deseamos en esta vida, hermano. Lo que es más importante en esta vida para nosotros. Eso es nuestro tesoro. Si hay algo que es más importante para ti, es porque tú amas y tu corazón está ahí. Y eso solamente tú sabes. En el interior de tu corazón, eso solamente tú sabes. Pero Jesús te está diciendo: si tu corazón, tu deseo que tienes es hacia las cosas terrenales, hacia los bienes materiales de este mundo que te ofrece, hacia la fama que este mundo te ofrece, Jesús te está diciendo que eso es temporal. ¿Por qué? Y aquí está haciendo mención a tres ejemplos que por qué son temporales. Ese deseo negativo que tienes va a ser consumido por la polilla, por el orín, o óxido, que se llama también, o finalmente por un ladrón. A ver, vamos a recordar fácilmente. Cuando tenemos una ropa, lo guardamos mucho tiempo ahí. ¿Qué ocurre con el tiempo con esa ropa? Se gasta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la polilla es un insecto. Es un insecto nocturno que tiene alitas a manera de escamas, que empieza a producir huevos. Esos huevos que empieza a producir, generalmente lo pone en la lana. Generalmente nuestra ropa generalmente es de ese material. Entonces, cuando deposita esos huevos, con el tiempo, esa ropa empieza a gastarse. Entonces, cuando uno de tiempo empieza a usar una ropa, se vuelve más chico, ¿verdad? Y queda uno sorprendido. ¿Por qué? Porque se ha gastado, es obvio. Te está diciendo Jesús: así es el deseo que tienes, así se va a gastar. Y está poniendo otro ejemplo. Sin duda, todos los varones, en especial cuando los varones empiezan a salir profesional, lo primero que nos gusta, ¿qué es? Tener nuestro auto, ¿verdad? Todos los varones generalmente queremos tener nuestro auto de alguna manera, o si no, nuestra moto o algo peor que de pronto nos movilice. De la misma forma, ese deseo que tienes, que puede ser un carro para algunos, con el tiempo se va a gastar. ¿Por qué? Porque ese material se gasta. Y por eso Jesús está haciendo mención al óxido. Rápidamente, si agarramos una moneda, le exponemos al sol, le exponemos al frío, le exponemos a la lluvia, con el tiempo esa moneda va a cambiar de coloración porque se ha oxidado. De la misma forma, lo que tú deseas, así se va a gastar y se va a destruir. Y finalmente, hay personas que están guardando lo que más tienen, su dinerito, en un lugar bien guardado. Le dicen que puedan dar a los pobres, pero no, él prefiere guardárselo. Pero por algún motivo, un descuido, viene un ladrón, te usurpa ese te roba. Y tú quedas en ese momento triste porque te han hecho un robo. De la misma forma, esa riqueza que estás acumulando, ese deseo que tú tienes en ti, puede ser usurpable. Eso es lo negativo que Jesús está primeramente diciendo. Lo que tú más deseas es temporal. Bien, se va a gastar, bien, se va a destruir o finalmente va a desaparecer. Pero Jesús al mismo tiempo está haciendo una codicia positiva. Si quieres desear, desea, pero desea cosas que realmente te sean útiles. ¿Y qué cosas son esas cosas útiles? Son cosas espirituales, hermanos, cosas celestiales, cosas bíblicas, como para nuestro contexto más cercano para entender. Los textos que estás memorizando, hermanos, eso te va a servir acá y también allá en los cielos. Aprende a memorizar los textos. Haz ese ejercicio mental. En cada momento de donde estés, haz ese ejercicio mental. La palabra de Dios
va a dominar tu mente y te va a ayudar a manejar y a confrontar mejor esta vida. Pero Jesús, al decir, no acumulen, la palabra acumular es algo objetivo, algo que se ve. Y volvamos otra vez al contexto. Cuando se está refiriendo Jesús a la multitud, en esa multitud habíamos dicho que están discípulos. También están ahí los fariseos, también están los celotes y otra especie de sociedades que hay. Había mucha gente ahí. Había diferentes círculos sociales, que vamos a llamar así. Fariseos, celotes, diferentes. Y vuelvo a decir como el anterior, Jesús no solamente está yendo a lo que se ve. Habíamos visto que los fariseos generalmente ven lo que ellos pueden ver a sus ojos. Pero Jesús es más profundo. Jesús está yendo al corazón mismo. En otras palabras, al deseo que tú tienes. Entonces, hermanos, en otras palabras, cuando Jesús está diciendo que desees cosas celestiales, está diciendo que puedas tu vida cada día más entrar en comunión con el Señor. En un mensaje que escuché, Paul Washer decía lo siguiente: tesoros en los cielos es lo que más tú deseas. Y Jesús te dice que lo que más deseas debe ser cosas celestiales, cosas espirituales, para entender mucho mejor, cosas bíblicas. Llénate de la Escritura. Y Paul Washer decía, no bastaría 24 horas, ni siquiera 10,000 vidas para encontrar las millones de promesas que están escritas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Esos deseos, esas promesas, hermanos, debemos desear. Jesús nos está diciendo eso en esta mañana, que no bastaría ni 24 horas, ni 10,000 vidas para poder encontrar las millones de promesas que el Señor tiene en su palabra, desde el Antiguo y desde el Nuevo Testamento. Cada día nosotros debemos llenarnos de su palabra. Eso es desear, eso es hacer, eso es atesorar cosas en el cielo. Y eso mismo nos va a servir no solamente aquí, sino también nos va a servir allá en los cielos. Eso es lo lindo, hermanos. Las cosas celestiales al Hijo de Dios debe repercutir acá en la tierra. Con razón un pastor también dijo lo siguiente: tener un pedacito de cielo no basta. Uno no se imagina en los cielos cómo será, pero con una palabra podemos resumir que realmente va a ser ver el rostro de Dios glorificado. Pero la pregunta es, ¿tú puedes vivir eso acá en la tierra? En su plenitud probablemente no, porque no somos cuerpos transformados todavía, pero sí podemos vivir un pedacito de él. Al ver al prójimo, al ver al hermano, al hacer un bien, estamos viviendo parte de ese pedacito de cielo acá en la tierra. Digamos, ahora vamos a ver lo que es algo muy importante, hermanos. Lo que yo decía, que debemos buscar las promesas de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Quiero decirle una cosa, un aspecto muy importante que Jesús mismo dijo, y creo que es muy importante. El tesoro que tú puedas atesorar acá en la tierra es amar a Dios sobre todas las cosas. No solamente con tu corazón, hermanos, no solamente con tu mente, sino con todas tus fuerzas. Y ese amor implica, hermanos, cuando dice con todas tus fuerzas, implica que tú, por ejemplo, ahora que estás acá escuchando la palabra del Señor, estás haciendo un esfuerzo al verlo, pero es un esfuerzo
no por un cansancio, sino por amor ¿a quién? A Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ahí estás, es parte del gesto que tú estás haciendo. Amar a Dios, y ahí estás atesorando. Cuando tú te vayas de acá, no te vayas vacío. Examina todo lo que se está diciendo y las cosas buenas, tenlo muy presente. Y desde que sales, pide al Señor que te ayude a aplicar en tu vida estas promesas. El segundo punto, habíamos dicho, razones para luchar en contra de la codicia. Las razones para luchar en contra de la codicia, primero habíamos dicho que atesorar bienes materiales, riquezas y cosas que este mundo nos ofrece son temporales. Ya habíamos visto por qué. Porque esas cosas primero se gastan, se destruyen o finalmente desaparecen. Así que no tiene valor y sería absurdo persistir en ello. ¿O no? Pero entonces, rápidamente uno puede decir, a ver, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Entonces no hay que trabajar. ¿Quién va a proveer entonces para la familia si nos vamos a dedicar solamente a las cosas del Señor? ¿Quién lo va a hacer? El Señor es bien sabio, esa parte no descuida. El Señor mismo pone roles. Y a los varones nos ha mandado a trabajar. Nos ha mandado a proveer y a cuidar de nuestro hogar. La Biblia mismo lo menciona, en todo el recorrido de la Biblia mismo nos menciona eso. Nos dice que debemos, al varón nos demanda que debemos trabajar, debemos proveer. Y la Biblia, entonces uno puede hacerse en ese sentido muchas preguntas, hermanos. Entonces serían preguntas como, por ejemplo, uno puede preguntarse y decir, entonces, ¿significa esto que absolutamente y siempre malo hacer provisión para las necesidades físicas futuras? Es una pregunta que puede uno formular. ¿Debe ser condenado todo comercio o industria, que el trabajo que uno tiene, hay que considerar réprobos a todos los ricos? Preguntas que pueden surgir después de hacer este análisis. O sea, en otras palabras, ¿es necesario trabajar? Sí. Debemos trabajar. A nosotros los hombres, el Señor nos ha mandado a que podamos trabajar. Y la Biblia menciona a muchos ricos. Uno de ellos era Abraham. Abraham era rico. Entre otras personas también que podemos citar, que eran personas muy ricas. Por ejemplo, Zaqueo, ¿se acuerdan? Era una persona rica. Otra persona, por ejemplo, podemos citar a José de Arimatea, también era un hombre rico. Pablo también, aparte de servir al Señor, trabajaba, hacía tiendas. Sabemos que Pablo hacía tiendas. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿acaso no hablaba de las finanzas del comercio? Hablaba. Todas esas cosas nos dice que nosotros debemos trabajar. Pero el punto entonces, ¿dónde está? El punto, hermanos, está en que ¿qué es el fin de tu vida? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Cuál es lo más importante en tu vida? ¿Es Dios? ¿O las cosas materiales de este mundo? Acá el motivo es la prioridad de vida que tienes. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es cosas materiales, riquezas de este mundo, así también ahí está tu corazón, porque eso amas. En este otro segundo punto es algo importante que hay que recordar cuando leemos acerca del ojo. Voy a hacer lectura del mismo. Dice: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Voy a hacer una analogía, hermanos, esta parte para entender mucho mejor con el órgano de la visión. Todos tenemos ojos, ¿verdad? Porque para entender mejor.
Mire, si mi ojo, el mío, está sano, puedo verlos con claridad a cada uno de ustedes. Puedo ver hasta el rincón más aislado de este lugar, porque mi ojo está sano y la luz me permite ver lo que está en mi entorno. Gracias a mi cerebro. En miles de segundos mi cerebro procesa y me da esa información. Pero, si mi ojo estaría enfermo, ejemplo, si yo tuviese una catarata. ¿Qué es una catarata? Catarata es, en el fondo del ojito tenemos una cosita negrita, eso se llama pupila. Cuando esa pupila empieza a formarse como una nube, progresivamente va creciendo, va creciendo, va creciendo. Así también progresivamente uno va perdiendo la visión. Así uno también progresivamente va perdiendo la claridad de la luz que está viendo. En otras palabras, se empieza a ver oscuro. En otras palabras, empieza a tener dominio en esa persona la oscuridad. Con esta analogía, ¿qué queremos decir, hermanos? Primeramente, recordemos, Jesús está dirigiéndose a su manada pequeña a los discípulos. Como discípulos, lo mismo como nosotros como creyentes, hijos de Dios. ¿Acaso no tenemos deseos materiales, como inicialmente nos pregunté? Lo tenemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros, hermanos, cambiamos nuestro enfoque, cambiamos nuestra guía por un momento, por un segundo, hermanos. Cuando digo por un segundo, lo que trato de decir es que cuando tú te desvías de las cosas del Señor, progresivamente vas perdiendo tu comunión con el Señor. Al perder la comunión con el Señor, no es que no seas un cristiano, pero el Señor de alguna otra manera va a hacerte retornar, pero te va a ser doloroso. ¿Acaso progresivamente como el ojo va perdiendo la luz, tú también vas perdiendo el horizonte? Por eso debemos ser muy diligentes, hermanos, en no perder la guía. La guía es las Escrituras. Debemos agarrarnos cada día de las Escrituras, hermanos. Cada instante, cada momento. Pero, si realmente estás empapado de las Escrituras, que eso es progresivo, no es inmediato. Dios es paciencioso con nosotros, que nos da su tiempo. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, nos alineamos nuestra voluntad con el Señor nos utiliza, sin duda. Nos hace iluminares. Nos permite que podamos alumbrar en un medio de oscuridad. En el trabajo donde estás, en un lugar donde más te mueves, las Escrituras van reflejando eso en ti. Van haciendo una persona diferente a ti. Y sin duda las personas inconversas les afecta. Claro, porque indirectamente les estás reflejando su pecado. Y este mensaje también es de santidad, porque cuando tú eres un luminar en las tinieblas, eres santo. Y el hombre inconverso ve eso, esa diferencia. Por eso cuando dice qué densa será la oscuridad, en otras versiones está también diciendo que, como comparando, si tú eres creyente, pero tus deseos por algún motivo desvías, pero cuánto más aquellos que no son creyentes. Ellos están viviendo en plena oscuridad, ellos no ven. En cambio nosotros sí vemos. Por eso es muy necesario, hermanos, primero como iglesia, que nosotros también podamos apoyarnos y podamos darnos cuenta y podamos. Y por último, hermanos, cuando dice consecuencias de no luchar contra la codicia. Vamos a leer esta parte, la última parte, cuando dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno o despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cristo definitivamente y contundentemente
está diciendo, no puedes servir a dos dioses. O sea, ese deseo que tú tienes, que puede ser negativo, le está poniendo una altura de servicio, ya sea al mismo Dios o a otro Dios. Ese deseo que por algún momento descuidas, hermano, es equivalente a servir a otro Dios. Eso es lo que está tratando de decir. Con esto Cristo está yendo a la raíz de la codicia misma. Cristo está diciendo, si dejas de batallar contra la codicia negativa de este mundo que te ofrece, tu deseo ardiente será amar a las riquezas terrenales. Ya sea esto de manera consciente o inconsciente, comenzarás a menospreciar tu tesoro celestial. Eso es progresivo como la catarata va formándose. Por eso debemos ser diligentes, no solamente de manera consciente, viniendo a la iglesia, sino también lo inconsciente, porque muchas veces pecamos inconscientemente y a veces los problemas, los afanes de esta vida nos hacen perder nuestro horizonte. Al perder eso, generalmente somos esclavos de las riquezas, de los bienes materiales que nos ofrece este planeta, y empezarás a servir a otro Dios. Y ese Dios es el Dios Amón, es el Dios de las riquezas, es el Dios de la avaricia y es el Dios de la codicia. En cambio, el Señor te está diciendo, cuando tú haces eso, estás infringiendo uno de los mandamientos. Y eso para Cristo es contado como una idolatría. Es serio, hermanos, es serio. Porque cuando tú andas conforme a la voluntad del Señor, detallitos minúsculos, insignificantes, que tú no consideras, realmente tienen su repercusión. Y su repercusión muchas veces son muy dolorosas. Por eso, cada día, cada momento, debemos cada uno de nosotros tener muy en cuenta esto. Al cambiar nuestra prioridad, al cambiar lo que más deseamos en esta vida, podemos estar idolatrando. Y Dios no quiera para cada uno de nosotros eso, sino que cada día que nuestro deseo ardiente crezca más en amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, como una conclusión, no permitamos ni por un segundo, ya sea de manera consciente o inconsciente, el deseo de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso debemos tenerlo muy presente, hermanos, a cada momento de cada día. Y por último, en las aplicaciones, quiero terminar haciendo estas preguntas. ¿Cuál es lo que tú más aprecias en esta vida? Quiero ir a lo profundo de su corazón. Y no responda. Cada uno en sí solito responda. ¿Cuál es tu prioridad? Uno puede decir, yo estoy viniendo a la iglesia, sí, estoy leyendo la lectura de la palabra del Señor, sí. Pero con esto vemos que el Señor es mucho más profundo. Él desea una comunión íntima contigo. A cada momento de cada instante. En el trabajo donde tú te encuentres. Él quiere que tú lo tengas presente a Él. Porque descuidar esto, como vimos, puede ser sinónimo o equivalente a tener a idolatrar. Tengamos muy presente este momento. Cada joven, cada señorita, cada padre de familia sabe qué prioridades lo que tiene en esta vida. Una segunda aplicación sería lo que hemos dicho. No amar a Dios es equivalente a tener idolatría. Que tu deseo ardientemente sea Dios. Vamos a finalizar con una oración, hermanos, pero antes de hacerles un pequeño recuerdo de lo que hemos hablado. Que después de esto, que nos vayamos después del culto, podamos cada uno de nosotros examinarnos
nuevamente les vuelvo a decir, ¿qué es nuestra prioridad? Que pronto, si por algún motivo estamos descuidando eso, que el Señor nos ayude a alinear nuestra prioridad hacia Él. Que nuestro deseo sea Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque nos haces recordar, Padre, que tú sobre todas las cosas debes ser primero. Muchas veces por los afanes de esta vida, por desear cosas negativas como las riquezas, como los bienes materiales, la fama, muchas veces, Señor, eso nos hace perder el sentido. Muchas veces eso, Señor, nos hace desviar de tu voluntad. Pero en esta mañana queremos retornar si por algún momento hemos desviado, porque no queremos perder tu camino. Al hacerlo eso, Señor, nos causará dolor. Pero, Señor, ayúdanos a tenerte presente en cada momento de cada instante. Que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad sean enseñoreados por ti. Y que todas las cosas que debo enfrentar en esta vida, debo enfrentarlo teniéndote presente. Gracias, Padre, porque tus promesas dicen que tú responderás. Que con cada tentación que hay, tú también nos ofreces una salida. Bendito eres, Señor, porque tú nos amas, Señor. Gracias por eso. Y bendice tu iglesia, Señor. A cada hermano, a cada hermana que ha escuchado tu palabra. Que el día de mañana, que en este momento que salga, tenga presente esto, Señor. Es un tesoro lo que acabamos de aprender. Y que nuestro corazón sea inclinado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Abraham.